Muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos una tarde más a este espacio de encuentro entre el análisis del entorno financiero, mercados globales y nuestros clientes e interesados. Yo soy Jaime Aritio, gerente comercial para Renta 4 Perú, y hoy vamos a estar hablando del impacto de los aranceles en los resultados de las empresas norteamericanas que han empezado a reportar hace ya algunos días. Hoy nos está acompañando una tarde más César Wiman, quien es analista senior de renta variable en Renta 4 Perú. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Ya, ¿qué tal, Jaime? Hola a todos. Gracias por estar aquí. Hoy vamos a conversar sobre un tema relevante y ver cómo afectan estos resultados, estos aranceles a los resultados de las empresas corporativas dentro de Estados Unidos, ¿no? Correcto, ¿no? Bueno, para entrar un poquito en contexto, ¿no? Pero de una forma no muy difusa, pues bueno, recordamos lo ocurrido a inicios del mes de abril, ¿no? En particular, el día 2 de abril de este 2025, el presidente Donald Trump sorprendía al mercado anunciando, pues bueno, aranceles muchísimos más altos de lo esperado, ¿no? En concreto, pues bueno, disponía un arancel universal del 10% a todas las importaciones, ¿vale? Hacia Estados Unidos, aplicables desde el 5 de abril, y adicionalmente también estaba aplicando tarifas recíprocas, en algunos casos de hasta el 34% sobre países con los que Estados Unidos mantenía un déficit comercial importante, ¿no? Es decir, apuntaba de una forma un poquito más directa a algunos socios comerciales como pueden ser China, India, Japón o inclusive la Unión Europea, ¿no? Bueno, yo creo, y bueno, nos ha parecido un poco a todos, ¿no? Un giro proteccionista muy radical, ¿no? Dirigido supuestamente a corregir los desequilibrios comerciales, ¿no, César? Sí, justamente así es. O sea, ese anuncio inicial generó preocupación global, ¿no? Porque implicaba encarecer súbitamente muchas importaciones. Ahora, pocos días después, la Casa Blanca moderó su postura. Justamente Trump anunció una pausa de 90 días en la implementación, ¿no? De los aranceles más elevados para decenas de países aliados. Es decir, durante 90 días se mantendrá solo el arancel base del 10% para la mayoría de socios, exceptuando a China, ¿no? En su mensaje, Trump dijo que elevaba inmediatamente a 125% las tarifas a China, pero pausaría, entre comillas, parcialmente las que impuso el 3 de abril, ¿no? A otros países por 90 días, dejándolas en 10%. Correcto, César, ¿no? Entonces, bueno, lo que hemos visto es que China quedaba fuera de la pausa y de hecho, pues bueno, ha sido golpeada de una forma un poquito más contundente que otro tipo de países, ¿no? En particular, pues hemos visto a Trump elevando los aranceles a las importaciones chinas hasta en un 125% en aquel momento, ¿no? Y precisamente en el día de hoy, ¿no? Hoy día 16 de abril, pues bueno, tiene la intención de elevarlas hasta un 245%, ¿no? Un nivel, pues bueno, que yo creo que no hemos visto por lo menos en más de un siglo, ¿no? Pero bueno, lo que podemos ver es que aún se podría intensificar, ¿no, César? Una escalada tremenda en la guerra comercial, y eso yo creo que inquieta bastante al mercado y a quien estamos invertidos, ¿no? Sí, justamente es una escalada sin precedentes recientes. Este tipo de barreras comerciales tan altas no se veían desde hace décadas, como tú lo mencionas, y como era esperarse, todo esto sacudió a los mercados, ¿no? Y eso lo vimos, o sea, muy volátil en las últimas semanas. Veamos primero cómo reaccionaron los mercados ante estas noticias, ¿no? Correcto. Bueno, yo creo que la reacción inicial que hemos visto todos, sobre todo los que estamos invertidos, es una reacción de pánico, ¿no? Apenas se daba a conocer el anuncio el día 2 de abril, las bolsas, ¿no? Caían con fuerza, ¿no? Había varios días inclusive de ventas masivas, ¿no? En particular, pues mira, el S&P 500 entró en una corrección, acumulando una caída del más del 10% en la primera semana de abril, ¿no? O sea que no es poca cosa. Pero bueno, luego vino un volantazo positivo, ¿no? Un pequeño rebote, ¿no? Bueno, que bueno, de pequeño no tiene nada, pero situando en el contexto de la caída, ha habido Claro. un rebote, ¿no? Al anunciarse precisamente, ¿no? Pues que iba a haber una pausa de 90 días para la mayoría de países, ¿vale? Es decir, un alivio temporal a la guerra arancelaria, es decir, pues bueno, parecía que estábamos comprando algo de tiempo, y eso hacía que que los mercados rebotasen espectacularmente por el efecto alivio, ¿no? En aquel momento, pues, el S&P 500 se subía aproximadamente un 9,5% en un solo día, ¿no? O sea, para un solo día es una subida espectacular, algo que no veíamos desde hacía muchos años, ¿no? Aquel 9 de abril, y logrando, pues, su mayor alza diaria, por lo menos desde el año 2008.
¿no? Bueno, para poner esto un poco en contexto, esa es la ganancia que normalmente se esperaría en todo un año, ¿no? Si lo que viéramos es el análisis histórico de la bolsa norteamericana, del S&P Mm. 500. Es decir, en un solo día hizo prácticamente la subida que normalmente hace un año, ¿no? Esto, obviamente, después de fuertes caídas, ¿no? El Nasdaq, por su parte, pues ese día llegó a saltar más de un 12%, ¿no? Su segunda mayor subida en toda la historia, ¿no? Entonces, yo creo, ¿no, César?, que nos hemos encontrado ante unos días muy movidos, ¿no? Pero también han sido unos días históricos, ¿no? Un repunte que yo creo que es digno de los libros de récords, ¿no? Tras el desplome inicial que hemos visto, ¿no? Sí, exacto. O sea, la incertidumbre todavía va a persistir. Los inversionistas estaban aliviados, pero inquietos, bueno, en estas semanas. Pero la pregunta recae, o sea, ¿qué ocurrirá cuando termine una tregua, bueno, la tregua arancelaria, ¿no? Esa pregunta nos lleva a pensar en los efectos de fondo de estas medidas, más allá de la reacción inmediata del mercado. Hablemos de cómo estos aranceles tan elevados impactan a la empresa y a la economía en general. O sea, es decir, los efectos esperados en los fundamentales, que es justamente lo que estamos viendo nosotros, ¿no? Lo que vemos es todavía un escenario típicamente estanflacionario, es decir, estas políticas tienden a provocar estancamiento económico con inflación alta. ¿Por qué? Por un lado, los aranceles encarecen los insumos y bienes importados, elevando los costos para las empresas. Muchas compañías verían presión en sus márgenes de ganancia, porque sus costos suben de golpe, ¿no? Por otro lado, las empresas intentarán trasladar parte de ese costo a los consumidores, subiendo los precios, lo cual podría aumentar la inflación doméstica, ¿no? Sí, no, bueno, yo creo que, y al subir también, ¿no? Los precios al consumidor, pues bueno, los propios consumidores van a tener un poder adquisitivo menos, ¿no? Eso se va a traducir en menos consumo, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ir viendo un poco cómo vienen saliendo esos datos de consumo en un contexto donde, pues bueno, la economía americana, el ciclo, venía enfriándose un poco, ¿no? Es verdad que venía de un estado de forma excepcionalmente bueno y se estaba enfriando un poquito, ¿no? Entonces vamos a ver qué termina pasando. Pero bueno, lo que sí es cierto es que el poder adquisitivo de los norteamericanos bajo este contexto se erosiona, ¿no? De hecho, algunos economistas han estimado que los aranceles podrían llegar a costarle el hogar al estadounidense promedio, ¿no? Pues estaríamos hablando de un coste adicional al año, ¿vale? Simplemente vía precios más altos de unos $3.800, ¿no? Entonces es algo realmente importante, ¿no? Entonces es obviamente, como siempre, pues termina golpeando a los hogares, digamos, con unos niveles de ingresos más modestos. Pero bueno, esto naturalmente reduciría el consumo en muchos rubros, ¿no? Pero bueno, menos poder de compra y más incertidumbre lo que tiende a hacer es a frenar la demanda, ¿no? Que es un poco la situación que nos tememos que pueda llegar a pasar y ahora pues precisamente en el contexto de los resultados empresariales pues vamos a ver qué nos dicen los emisores, ¿no? Cómo están las ventas, cómo están viendo las perspectivas de aquí a final de año. Pero bueno, es posible que las personas pues, puedan llegar a posponer compras grandes, ¿no? Hablamos de consumo no discrecional, ¿vale? Estamos hablando de autos, estamos hablando de electrodomésticos, este tipo de bienes de consumo que normalmente en un contexto de incertidumbre elevada, el consumidor tiende a posponer la decisión de compra. Pero bueno, ante la expectativa de precios más altos o por el temor también de un panorama económico adverso, ¿no? Pero bueno, entonces lo que sí estamos viendo es que se desacelera el gasto de los consumidores o se desaceleraría el gasto de los consumidores justo también en el mismo momento en el que las empresas recortan inversiones, ¿no? Entonces es un cóctel complejo que desde luego pues va a estar enfriando el crecimiento económico pues para este 2025, ¿no? Sí, bueno, tenemos entonces esa doble presión, como tú lo comentas, inflación más alta por el alza de los costos y el crecimiento más bajo por la menos inversión y consumo, ¿no? Incluso la Fed reconocería el riesgo estaflonario en este escenario, es decir, la posibilidad de un menor crecimiento junto a una mayor inflación. Podemos imaginar una gráfica con dos líneas divergiendo, ¿no? O sea, si lo vemos proyectado, ¿no? O sea, la inflación subiendo y la de crecimiento bajando, acercándose, o sea, nos acercaría a un punto crítico. En síntesis, o sea, es un entorno muy desafiante para las empresas, costos en alza, ventas potencialmente a la baja, una combinación preocupante, ¿no? Correcto. Ojo, hay que tener en cuenta que no todas las empresas se van a ver afectadas por igual, ¿no? O sea, hay diferencias sectoriales importantes, ¿no? En este sentido, César,
¿Qué sectores dirías que son los más vulnerables en este contexto ahora mismo para un inversor, ¿no? Sí, bueno, las empresas más vulnerables son aquellas que dependen fuertemente de insumos importados o de mercancías importadas para su venta, ¿no? Y que además tienen un bajo poder de fijación de precios, es decir, que no pueden subir precios libremente sin perder clientes. Por ejemplo, sectores como la manufactura industrial, maquinaria, equipo, la industria automotriz o el retail, comercio minorista que importan gran parte de sus productos, se llevan la peor parte. Imaginemos una automotriz que necesita muchas piezas del extranjero. Sus costos se van a disparar con estos aranceles. Y si el mercado es competitivo, no podrá transferir todo ese aumento del precio final del auto. Así que verá comprimidos sus márgenes, ¿no? Claro, además yo creo también, César, ¿no? Que empresas de tecnología de consumo electrónica que fabrican sus productos en Asia, es muy probable que se enfrenten a problemas similares, ¿no? Bueno, pensemos en compañías de electrónicos, teléfonos, no sé, ropa deportiva y demás. Si sus fábricas o proveedores están en países como en China o en Vietnam, ¿no? Pues es posible que un arancel de doble dígito, es decir, superior al 10%, vaya a encarecer bastante la cadena de suministro, digamos, con bastante inmediatez, ¿no? Entonces es algo que hay que vigilar bastante. Pero bueno, y si tus clientes, pues efectivamente, pues son sensibles al precio, tal vez no puedas subir mucho tú tu propio precio, ¿vale? De los productos que comercializas sin que te caigan las ventas, pues como decimos, de una forma inmediata. Pero bueno, en resumen, las empresas con márgenes ya ajustados y poco poder de traspasar esos costos al consumidor, pues bueno, probablemente vayan a sufrir bastante, ¿no? Estaríamos hablando de tiendas con descuento, de fabricantes de bienes básicos o, pues por ejemplo, no sé, de cadenas de comida rápida que dependen de insumos importados a unos niveles baratos, ¿no? Entonces, esos probablemente sean algún tipo de negocio que, pues, vamos a ver cómo pueden llegar a sufrir bastante y, bueno, nos lo van a ir contando durante estos días o semanas de la mano de los resultados empresariales. Sí, bueno, en cambio, las empresas que tienen marcas muy fuertes o productos diferenciados quizás logren trasladar parte de ese costo al consumidor sin perder tantas ventas, ¿no? Quien tiene mayor poder de precio sobrevive mejor. Las compañías que pueden subir precios gracias a la lealtad de sus clientes o a la falta de alternativas verán menos impactos en sus márgenes. Y ojo, también existen ganadores relativos, ¿no? En este escenario. Por ejemplo, ciertos productores domésticos que de pronto enfrentan menos competencia importada, ¿no? Si las importaciones encarecen 10% o 20% por los aranceles, un fabricante local de acero de aluminio, por decir, podría vender más en el mercado interno o subir algo en sus precios, porque sus rivales extranjeros ahora son más caros. De hecho, hemos visto acciones de algunas de estos metales subir con estas noticias, anticipando un poco menos competencia externa en estos metales, ¿no? Es un buen punto, ¿no? Y también te diría, César, que aunque a nivel agregado suele haber más impacto negativo que positivo, ciertamente algunos nichos sí es posible que logren beneficiarse, ¿no? Por ejemplo, empresas productoras de acero en Estados Unidos, pues bueno, vieron subir sus cotizaciones porque el arancel las protege de una oferta extranjera más barata, ¿no? Al menos temporalmente, podríamos decir, ¿no? En cambio, un minorista como Walmart, ¿no? Que importa gran cantidad de la mercancía que luego comercializa o distribuye a sus consumidores, pues bueno, sí amenaza esta situación de una forma más importante sus márgenes, ¿no? Entonces es un panorama de ganadores y perdedores, ¿no? Muy marcado por la estructura de costos que aplica a cada uno de los diferentes sectores de la economía, ¿no? Sí, bueno, justamente pasemos a otro efecto importante que es la incertidumbre, ¿no? Este vaivén en la política comercial dificulta muchísimo la planificación empresarial. Muchas compañías, justamente lo estuvimos viendo, están aplazando y cancelando proyectos de inversión de capital, o más llamado el CAPEX, ¿no? Debido a la incertidumbre comercial. Si una empresa no sabe cuánto le van a costar sus insumos el próximo semestre, o si va a tener mercado para sus productos en el exterior, probablemente posterga la construcción de esa nueva planta o la compra de maquinaria, ¿no? Correcto, ¿no? Y yo creo que también es importante mencionar que existen varias encuestas, ¿no? Que están reportando que la confianza empresarial se viene enfriando, ¿no?
los ejecutivos pues vienen adoptando una postura de wait and see, ¿no? O sea, de esperar y ver qué es lo que pasa, ¿no? Antes de hacer pues cualquier movimiento, antes de hacer grandes desembolsos, ¿no? Entonces, todo esto se refleja en una caída de los planes de gastos de capital, ¿no? De estas grandes empresas. Entonces, al final nos encontramos con que las intenciones de inversión pues sí están bajando drásticamente tras estos anuncios, según algunos sondeos, ¿no? Según este tipo de encuestas, ¿no? Pero bueno, si mostráramos un gráfico de este tipo de encuestas, pues sí veríamos una disminución abrupta en los planes, por ejemplo, de CAPEX, ¿no? De las empresas a partir del mes de abril. Sí, lo mismo ocurre del lado del consumidor, ¿no? En cierta medida, las compras de bienes duraderos como autos, electrodomésticos, incluso viviendas, pueden postergarse en un clima de incertidumbre, ¿no? Nadie quiere tomar una decisión grande de gasto si piensa que los precios van a seguir subiendo o que la economía pueda debilitarse, ¿no? Así que tenemos inversión empresarial frenada, un consumo familiar más prudente, ¿no? En este escenario, es un freno notable tanto por el lado de la inversión privada como en el consumo. Correcto. Y bueno, todo esto, por supuesto, pues afecta a los portafolios de inversión de nuestros clientes aquí en Renta 4, ¿no? Entonces, bueno, pasando a nuestro terreno, César, cuéntanos, ¿qué significa este escenario para los inversores y su estrategia a nivel gestión de portafolios? Bueno, justamente en un entorno así, los inversores suelen volcarse hacia activos defensivos, ¿no? Y efectivamente lo vimos durante el susto de abril, ¿no? Aumentó el apetito por activos considerados refugios por excelencia como los bonos del tesoro, el oro, el yen japonés, incluso activos reales como los bienes raíces en los mercados de seguro. El oro, de hecho, alcanzó niveles récord a mediados de abril y en medio de toda la incertidumbre, ¿no? Los bonos tuvieron un buen primer trimestre. Por ejemplo, el índice de amplio de bonos de Bloomberg, o sea, subió cerca más de 2,8% en el primer trimestre de este año, reflejando esa huida hacia la calidad que hizo bajar los rendimientos. O sea, los inversores buscaban justamente protegerse ante la alta volatilidad de las acciones y los riesgos de menor crecimiento, ¿no? Exacto, ¿no? También hemos visto, César, que el yen se ha fortalecido en los momentos de mayor aversión al riesgo, ¿no? Pues bueno, antes del rebote, el dólar llegó a debilitarse de una forma considerable frente al yen, como suele ocurrir en episodios de tensión, ¿no? O sea, si vamos a ver un poco otros episodios importantes a nivel de tensión geopolítico en el mundo, yo creo que es un patrón que tiende a repetirse, ¿no? Y bueno, es verdad que los sectores defensivos en bolsa, ¿no? Pues hablamos de utilities, consumo básico, healthcare, ¿no? Que bueno, pues dicho sea de paso, es uno de los sectores que desde principio de año nosotros desde Renta 4 Perú hemos estado recomendando de una forma muy activa a nuestros clientes, se comportan pues bastante mejor que el promedio, ¿no? Porque tienen unos flujos de caja, ¿no? Un hacer, ¿no? Pues bueno, mucho más estable, ¿no? Tienen unos flujos más estable y tienen pues menos exposición a lo que es la guerra comercial, ¿no? Pero Claro. bueno, por otro lado, cobra también bastante importancia la diversificación, ¿no? Es decir, un portafolio concentrado solo en acciones estadounidenses de cierto sector, pues es bastante probable pues que haya sufrido mucho más que uno diversificado globalmente con distintos tipos de activos, ¿no? Sí, bueno, exacto. O sea, un gestor activo pudo, por ejemplo, reducir su exposición a empresas muy afectadas por aranceles, justamente importadoras, fabricantes globales, y rotar hacia empresas más defensivas o mercados menos golpeados. En cambio, un fondo índice pasivo que replica el S&P 500 no pudo evitar la caída de esas grandes, justamente tecnológicas, ya que simplemente las tiene que mantener. Por eso, muchos inversionistas empiezan a valorar la flexibilidad de la gestión activa en momentos de reducción como este, así como estrategias de cobertura y rebalanceos más frecuentes, ¿no? Correcto. Bueno, y recapitulando y sobre todo también un poco mirando hacia adelante, César, ¿cómo crees que esto cambia las decisiones de inversión de aquí en adelante? Y bueno, los inversionistas hoy en día, ¿qué deberíamos monitorear de cara a los próximos meses? Cuéntanos. Sí, bueno, en primer lugar, hay que estar muy pendientes de la política comercial durante y después de estos 90 días. La tregua arancelaria expira a inicio de julio, o sea, ¿no? Si durante este lapso Estados Unidos logra renegociar con algunos socios y decide mantener y extender la pausa de los aranceles, podríamos ver un alivio adicional en los mercados y justamente mejores perspectivas para las empresas importadoras. Pero si por el contrario el vencimiento es de los 90 días,
vuelven las amenazas y se reimponen los aranceles elevados a los aliados, podremos tener otra ronda de volatilidad y quizás nuevas caídas de sectores sensibles. En resumen, los inversores deben prepararse para ambos escenarios, ¿no? Correcto. Bueno, yo creo, César, que esto implica revisar la exposición de nuestras carteras a este tipo de riesgos, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de un portafolio que tiene muchas empresas manufactureras muy dependientes de China, quizás sea conveniente diversificar hacia otro tipo de regiones o sectores más locales, ¿no? Por lo menos hasta que haya algo más de claridad, ¿no? También yo creo que va a ser clave seguir las noticias de negociaciones, ¿no? O sea, es posible que en estos 90 días países como Japón, India o regiones como la Unión Europea busquen acuerdos bilaterales o algún tipo de concesión para evitar este golpe arancelario a sus economías, ¿no? Inclusive te diría también que cualquier titular sobre avances, o bueno, pues también podemos hablar de fracasos, ¿no? En estas negociaciones, pues seguramente va a mover de una forma importante al mercado, ¿no? Sí, exacto. En segundo lugar, debemos observar de cerca los datos económicos y resultados corporativos de este trimestre, ¿no? En la conferencia de resultados del segundo semestre, bueno, el segundo trimestre de este año, escucharemos a los CEOs comentar justamente cómo les están afectando estos aranceles, ¿no? Aunque algunos estén temporalmente pausados, la incertidumbre ya está hecha, ¿no? Podríamos ver empresas ajustando a la baja sus previsiones de ingresos o de márgenes para la segunda mitad del año. Si muchas compañías comienzan a advertir sobre impactos en sus guidance, eso podría pesar en la confianza de los inversores. Por el lado macro, veremos si la inflación empieza a reflejar los costos más altos. Cabe recordar que en marzo la inflación subyacente anual se había moderado a 2,8%, cerca de la meta de la Fed, pero los aranceles podrían meter ruido alcista en los próximos meses, ¿no? Claro, justamente yo creo que la Fed va a estar en una encrucijada, perdón, importante si es que esta situación continúa, ¿no? O sea, estamos hablando de un crecimiento económico más débil y, pues bueno, una inflación que probablemente bajo este contexto vaya a ir, aunque sea ligeramente, al alza, ¿no? Por factores de costos, ¿no? Entonces, hasta ahora, pues estamos con una inflación contenida. La Fed, pues sí tenía un poquito más de margen de maniobra, margen de pausa, ¿no? E incluso algunos miembros pues insinuaban posibles recortes de la tasa de referencia si la incertidumbre comercial pues llegase a resolverse un poco, ¿no? Pero bueno, si la inflación repunta por los aranceles, la Fed pues podría verse limitada para dar pues ciertos estímulos, ¿no? Aunque la economía se enfríe. Entonces nos encontramos ante un equilibrio muy, muy, muy delicado, ¿no? Así que los inversores también deberán estar atentos a cualquier cambio en el tono de la Fed en sus próximas reuniones. Nosotros desde Renta 4, pues bueno, también iremos emitiendo comunicados, así que pues bueno, yo creo que siempre conviene, como decimos, ¿no? Ir siguiendo muy de cerca el tono de la Fed en sus próximas reuniones porque es muy importante. Sí, bueno, en pocas palabras, esperemos la volatilidad persistente todavía. Por ello, desde el punto de vista de inversión, es prudente mantener cierta postura defensiva y muy vigilante, ¿no? Esto puede significar tener liquidez lista para aprovechar oportunidades si hay caídas fuertes, ¿no? Mantener una posición en activos seguros como bonos o en ciertos activos defensivos por si vienen turbulencias, ¿no? Y evitar concentraciones justamente excesivas en sectores de riesgo. Al mismo tiempo, como dices, hay que estar listo para reaccionar a noticias positivas. Si mañana anuncia un gran acuerdo comercial con Europa o China, podríamos ver un rally en las acciones más castigadas. Es un momento para ser ágiles, ¿no? Bueno, eso sería extraordinario, ¿no? Si hoy nos fuéramos a casa, ¿no? Al final de la tarde y mañana, pues último día de mercado antes de la pausa por Semana Santa llegase a ocurrir, yo creo que sería una noticia Sí, muy, muy buena y nos daría muchas alegrías, sobre todo un poco, pues viendo las correcciones que había en el día de hoy, como decíamos, ¿no? Tras anunciarse, pues la posibilidad de que, pues bueno, los aranceles escalen por parte de China. Pero bueno, de acuerdo, César, ¿no? Entonces yo creo que también diría que es verdad que el mercado ha podido castigar demasiado, ¿no? A ciertas empresas, sobre todo empresas de calidad, ¿no? Por miedo a los aranceles, ¿no? Y allí pues puede haber algunas oportunidades de compra selectiva, ¿no? Muchas veces en episodios de pánico, ¿no? El bebé se va con el agua de la bañera, es decir, se venden indiscriminadamente acciones buenas y también malas, ¿no? Un inversor astuto podría cazar algunas gangas, ¿no? Algunas cosas interesantes
empresas sólidas, ¿no? Que tengan capacidad de resistir y que quizás quedaron subvaluadas tras la corrección, aunque bueno, siempre con precaución y con una visión largo plazo dentro de un contexto de gestión de portafolios. Pero bueno, por mi lado, para ir concluyendo, ¿no? El impacto de estos aranceles en las empresas norteamericanas está siendo significativo, ¿vale? Vemos mayores costos operativos, vemos presión en márgenes, vemos inclusive también cambios en las cadenas de suministros, ¿no? Y también, obviamente, una incertidumbre que ha generado altibajos históricos en los mercados, ¿no? Hemos pasado en los mercados precisamente de caídas bruscas, ¿no? A subidas récord en muy pocos días, ¿no? Todo muy cerquita, ¿no? La verdad que ha sido unos días pues un poquito de infarto, ¿no? Y es Ujú. verdad que esto nos recuerda lo interconectados que están los mercados con las decisiones en el ámbito político, ¿no? Yo creo que aquí, pues bueno, los inversionistas peruanos a lo mejor sí es una realidad que tienen un poquito más presente, pero yo creo que el inversor norteamericano o el inversor europeo o inclusive el japonés es algo que a lo mejor no tienen tan presente el factor político en su toma de decisiones, ¿no? Entonces sí es algo que se está empezando a palpar, pues bueno, en lo que es el mercado de inversión más grande del mundo, en, ¿no? Bolsa de Nueva York. Pero bueno, la lección para la inversión es mantener la calma, ¿vale? Pero no la complacencia, ¿no? Es decir, revisar nuestras estrategias, diversificar los riesgos y estar muy atentos a cómo evoluciona la situación para poder reaccionar de una forma informada, de una forma correcta, siempre de la mano de nuestro asesor de inversiones en Renta 4. Sí, justamente, exactamente. O sea, este episodio demuestra que eventos de políticas comercial pueden cambiar las reglas del juego muy rápidamente, como lo hemos visto. Como inversores, o sea, debemos mantenernos informados y ser proactivos, ¿no? En la gestión de nuestras carteras. Al final del día, la disciplina, la diversificación suele ser mejor defensa. Esperamos que este análisis les haya sido útil para entender el panorama y preparar las decisiones de inversión para todos los clientes de Renta 4, ¿no? Excelente, muchísimas gracias César, muchísimas gracias a todos los que nos están acompañando esta tarde y nada, como siempre, no olvides suscribirse a nuestro canal de YouTube y visitar nuestra página web www.renta4.pe para más contenido financiero y también para conocer nuestra nueva plataforma de inversiones. Muchas gracias. Hasta luego.